¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo nuevamente para compartir un tema complementario y en esta ocasión es la vocación a la vida laical. Dentro de este tema también muchos de nuestros cristianos, aunque la mayoría pertenecen a este grupo, a esta vocación, hay mucha ignorancia o falta de información. Hasta hace algún tiempo, ¿verdad? Pues había esta noción piramidal de la Iglesia. El Vaticano II definió un poco mejor la dignidad de laico y la tarea de laico dentro de la Iglesia, concibiendo a la Iglesia siempre como una familia en donde todos y cada uno de nosotros tenemos un lugar. El laico, ¿verdad? Pues viene de una palabra griega que significa, ¿verdad? El pueblo, que significa, ¿verdad? Aquello que está relacionado con el mundo. Entonces, podríamos aplicar, ¿verdad? La oración que Jesús dirige a su Padre en el Evangelio de San Juan, cuando dice, te pido por ellos, porque aunque están en el mundo, no son del mundo. Y no permitas que se pierda ninguno de ellos de los que me has dado. Entonces, en esta visión, en esta amplitud, nosotros podemos decir, ¿verdad?, que los laicos simplemente son personas que no tienen ninguna relación con el aspecto clerical o no están de alguna manera especial consagrados a vivir dentro de la Iglesia, pero que cada uno de nosotros, cada uno de los bautizados tiene un lugar y una tarea dentro de la Iglesia. El estar relacionados con el mundo, el estar relacionados con estas realidades del trabajo, del mundo, pues su tarea se vuelve, ¿verdad?, pues más interesante porque tienen la posibilidad, la obligación de llevar la palabra de Dios a los lugares donde un sacerdote, un consagrado, no puede llegar. Y ellos se relacionan, o ustedes los laicos se relacionan más con las realidades del trabajo, con las realidades, ¿verdad?, del mundo, pero que siempre deben de tener claro que no son o no pertenecen al mundo, sino que deben de ir para llevar, santificar, en verdad, esos lugares. Por eso la participación constante en la Eucaristía, en los sacramentos, es necesaria como pueblo de Dios. El pueblo de Dios que se santifica a través de la gracia, la bendición de parte de Dios. Esto es una base, una principal tarea del laico, ir y anunciar o compartir la santidad que recibe de los sacramentos. Ahora hay diferentes maneras o dos maneras especialmente de vivir el laicado dentro de la Iglesia. Algunos están llamados a la vida matrimonial, a formar una familia. Sin embargo, ¿verdad? No todos están llamados, sino que también hay la variante de ser o de vivir la vocación a la soltería. En el Evangelio de San Mateo 19:12, ¿verdad?, se habla de los eunucos. Dice que hay algunos que han nacido desde el vientre de su madre y son eunucos, es decir, incapaces de formar un matrimonio. Es decir, no todos son capaces, están preparados o tienen la posibilidad de formar un matrimonio, de formar una familia. Aunque la naturaleza lo reclame, muchas veces, ¿verdad?, las condiciones para formar un matrimonio, formar una familia, siempre son una condición, siempre son un don de Dios. Por lo tanto, aquellos que han sido llamados a formar una familia, marido y mujer, están llamados primeramente a el amor sincero entre los dos. Un amor que debe curarse, ¿verdad?, o que debe estar permanente, que debe ser fiel. A ejemplo de Jesús, que fue fiel a la Iglesia, o de Dios que siempre ha sido fiel al pueblo que Él ha escogido. Y esta es la imagen, ¿verdad?, que siempre presenta o se presenta en los matrimonios como la imagen de fidelidad.
El esposo como Jesús, que siempre está a cargo, que siempre está atento a atender a su esposa, y la esposa que siempre está atenta a atender al esposo. Formar un solo cuerpo. Un solo cuerpo, el cual forma la iglesia con Jesús. El esposo la debe formar con su esposa. Y de este amor, el amor debe de ser siempre fecundo. Por lo tanto, el fruto de este amor son los hijos y como consecuencia viene el formar una familia, en donde está como centro de unidad siempre Jesús. Jesús como el principal inspirador y que mantiene la fidelidad y que mantiene siempre la unidad y la fe. Y este sería como el principal o la principal tarea de todos y cada uno de los matrimonios a los que están llamados por Dios a generar vida, a mantener la vida y a cuidar la vida. Mientras que el soltero muchas veces se entiende, ¿verdad?, como aquel que le falta responsabilidad. La iglesia no lo entiende así. La iglesia lo entiende como aquella persona que, no siendo llamada a la fecundidad, no siendo llamada a formar una familia, dedica su tiempo, su energía a el servicio de los demás. Una persona laica, una persona soltera, entendida como vocación dentro de la iglesia, no es como aquel que anda de chile frito, como se dice, ¿verdad?, por donde quiera, o con una con otra, calando aquí, calando allá, con uno con otro, qué sé yo. La iglesia entiende la soltería como la disponibilidad de la persona, del tiempo, para anunciar la palabra de Dios allí donde hace falta. Y todos los miembros de la iglesia cumplimos la tarea misionera de la iglesia. Entonces la soltería no es como aquel que vive en la soledad frustrante, como aquel que no encontró una pareja, sino aquel que se ha sentido llamado por Dios a disponer de su tiempo, de su espacio, para de alguna manera servir a los más necesitados, de alguna manera anunciar o tener la disponibilidad, la apertura, la libertad de ir y anunciar a aquellas personas que más necesitan de su ayuda, de su tiempo, de su espacio. Esa es la vocación a la soltería. Entonces, la vocación laical tiene estas principales características de ser y de estar desvinculada de los ejercicios estrictos del clérigo para vivir más vivamente, más cerca en las realidades humanas. Entonces, pidamos, ¿verdad?, que cada uno de nosotros vaya descubriendo la vocación a donde Dios nos ha llamado.